Luisa Lady Whitney, de André Maurois, para Gertrude y John Stirling. No hago jamás en Inglaterra una estancia de cierta duración sin visitar a mis amigos Parker en su casa del Wiltshire. A un francés no le resulta fácil imaginar lo que es la vida feliz y cerrada de los condados rurales de Inglaterra. El Wiltshire, hermosa región de dunas, alfombra de hierba tendida sobre las suaves ondulaciones de las riberas gredosas, está sembrado de pequeñas quintas en las que viven oficiales retirados y diplomáticos en descansa la vigilancia de una pequeña finca. La lectura, el caballo, el cuidado de la casa y del jardín y las visitas a los anticuarios de Bath bastan para ocupar a esos hombres sin ambición que desdeñan la vida más llena y más loca. Quizás sea difícil creerme si afirmo, y sin embargo es verdad, que Parker y su mujer, con vivir a 2 horas de Londres, no han ido a la capital ni una sola vez desde el armisticio. ¿Cuál es el fin? ¿Cuáles son las secretas dichas de esas existencias tranquilas? Debe buscarse la respuesta, creo yo, en los placeres de orden estético. Para los Parker, las grandes alegrías del año las constituyen algunas piezas de cristal de Waterford, ese cristal algo tosco, con reflejos azulinos, que pueden añadir a su colección un artesonado bien restaurado, un cuadro que represente algún rincón de esa campiña tan querida por ellos. Se hacen visitas de casa a casa a fin de admirar un nuevo decorado del salón, un paseo replantado, un tapiz recompuesto. Es un placer enseñar el resultado de tantos esfuerzos a jueces severos, capaces de notar y apreciar la moldura de 3 centímetros de espesor, gracias a la cual tal ventana recién abierta será exactamente digna de las restantes. El visitante se siente entonces tan satisfecho del éxito como el mismo propietario y propaga la noticia por todo el Wiltshire. Reggie ha terminado su biblioteca, es perfecta. La señora Parker ha acabado su needlework para los nuevos sillones de la sala. La combinación de colores es excelente. Confieso que encuentro placentero este candor y que después del tráfago del continente, la noble frivolidad de este país me ofrece siempre un descanso agradable. Una mañana, durante el desayuno, oí a la señora Parker anunciar al coronel que Ted Grove vendría después de la comida. ¿De veras? Dijo. Me alegro. He ahí un hombre que le interesará, agregó dirigiéndose a mí. Conozco bastante al coronel Parker para saber que la única manera de obtener de él un relato es no pidiéndoselo. Me guardé muy bien, pues, de interrogarle. A la hora de la comida, cuando me uní a mis huéspedes en la terraza, encontré con ellos a un anciano vigoroso, de ojos jóvenes y joviales, notable, como todo inglés viejo, por el contraste entre su tez curtida y la blancura nibia de sus cabellos. Le atribuí 60 años y quedé sorprendido cuando luego supe por la señora Parker que contaba cerca de 80. Me lo presentó. Sir Eduardo Grove, nuestro vecino. Después reemprendieron animadamente la conversación iniciada antes de mi llegada acerca de la manera como podaban el boj en tiempos de la reina Isabel. La señora Parker pertenece a la especie numerosa y activa de las inglesas jardineras. Conoce los nombres de las flores en latín, sus costumbres, las tierras que necesitan. Nadie sabe combinar como ella un seto de plantas de tonos vivos que con su floración sucesiva asegurará a lo largo de un camino una cambiante continuidad de colores. Cuando entra en el jardín tiene el ojo profesional de un médico que observa a un paciente o del oficial que, penetrando en el local de su compañía, adivina al primer vistazo las faltas cometidas. En todo el Wiltshire se la considera una experta en rosas. Responde incluso a consultas por escrito y se pasa la mañana con un catálogo de semillas frente a ella, componiendo para sus amigos macizos y arriates personales, en los cuales a su parecer se expresarán los gustos y el carácter de los solicitantes.
Se habló pues de peonías, de tulipanes, y como me esforcé en poner interés en aquellas cosas, según creía mi deber, Sir Eduardo dijo a media voz a la señora Parker: ¿Cree usted que a su amigo le agradaría ver el jardín de Lady Whitney? Había observado que los Parker le interrogaban sobre la salud de esa dama de un modo tal como se pregunta a un marido por su mujer, y sabedor de la extraña complejidad de los nombres británicos, me pregunté si sería su madre, su hermana o alguna parienta. La señora Parker contestó inmediatamente, con oficiosidad, que nada podría serme más agradable. Muy bien, dijo Grove. Entonces, si me lo permiten, partiré enseguida y les precederé en algunos minutos, porque la pobre Lady Whitney es tan anciana que la menor sorpresa constituye para ella un trastorno. Le acompañamos a través de los prados hasta una puertecilla que se abría sobre un campo de golf, y bajo el sol destocado el anciano partió con paso largo hacia una vasta mansión visible en medio de los árboles, a 1500 metros aproximadamente de la casa de los Parker. Es preciso, dijo la señora Parker mientras regresábamos lentamente a la terraza, es preciso que le explique quién es Lady Whitney. Es una larga historia, indicó el coronel. Cuando lleguemos a lo del Sudán me ayudará Jack, dijo la dama, pero para empezar, agregó, volviéndose hacia mí, debe usted saber que Lady Whitney ha cumplido este año sus 90. ¿Puede imaginar a una mujer que nació cuando la coronación de la reina Victoria? Luisa Cooper era hija de un hidalgo campesino, la más joven de 3 hermanas famosas por su belleza. Por su madre tenía algo de sangre escocesa. Algunos encontraban de una belleza más regular a su hermana Diana, que luego fue duquesa de Surrey, y es cierto que Luisa Cooper poseía una nariz ligeramente aguileña, pero sus claros ojos azules, la frescura de su tez, la perfección de su talle, la dignidad natural de sus movimientos, la hicieron célebre entre todas las mujeres de su generación tan pronto como apareció en la corte. Londres se asombró y hasta creo que se apenó cuando a los 19 años se casó con Lord Whitney, viudo y cincuentón. Este matrimonio fue exigido por el padre de Luisa, hombre duro, deslumbrado por una alianza con los Whitney, que gracias a su inmensa fortuna y a la antigüedad de su familia reinaban sobre este condado. Muchas de sus amigas, mi madre me lo contó a menudo, pensaron entonces que Lady Whitney buscaría quienes la consolasen. Se engañaron, y sin embargo no ha habido mujer más pretendida. En la corte de la reina Victoria, que la trataba con esa solicitud activa y maternal que demostraba a la par a sus parientes, a sus criados y a los estados de su imperio, Lady Whitney ocupaba un lugar único. En Compiègne, a donde el emperador la invitaba todos los años, era conocida por la hermosa inglesa. En Viena, ciudad repleta entonces de bellezas ilustres, los transeúntes se detenían para admirarla. Lord Whitney, hombre extraño y despótico, la hacía vivir en el lujo y en la esclavitud, exigíale estar siempre con él, incluso cuando se entregaba a deportes que a ella le desagradaban. Hasta en las chozas de caza de las tierras altas le rogaba que se presentase a la mesa por la noche con un vestido de corte y cargada con las joyas admirables con que él se complacía en cubrirla. La colmaba de regalos. A ella le gustaba la pintura y bastaba que admirase a un gran pintor para que su marido pusiera en movimiento a los tratantes del mundo entero. Dentro de poco verá en Whitney House sus admirables y primitivos italianos. En fin, salvo libertad, amor y trato con jóvenes, le daba cuanto una mujer puede desear. Lo asombroso es que ella no parecía sufrir ni por la edad, ni por los celos, ni por las exigencias de su marido. Tenía sangre escocesa, según le he dicho. ¿Acaso debía a esto sus escrúpulos religiosos y su protestantismo militante? Vivía por obediencia a su marido en lo que los ingleses llamaban entonces en francés le beau monde, pero no pertenecía en absoluto a ese mundo. No sé si sabe usted quién era el doctor Canning. Ni idea, señora.
Era un clérigo célebre en aquella época que predicaba en Londres sobre el Apocalipsis, cuyas profecías pretendía interpretar anunciando para el 1867 la Nueva Jerusalén. Lady Whitney seguía fielmente sus sermones y se contaba que, así como otras mujeres invitan a sus amigos a encontrarlas en los palcos de la ópera, ella les pedía que compartiesen su banco en la pequeña capilla de Crown Court. ¿Recuerda en el Apocalipsis un pasaje sobre una mujer brillante con la claridad de Dios? Cuando el doctor Cummings citó esta frase, los oyentes, tal vez a su pesar, se volvieron hacia Lady Whitney. Tendría unos 35 años cuando su marido tuvo un ataque de apoplejía y quedó imposibilitado. Una mujer tan hermosa, dueña ya de sus actos, fue perseguida por los hombres más notables de su época. Eso es fácil de imaginar. Ella los apartó suavemente, sin explicaciones de gasmoñerías, diciéndoles solo que el estado de su marido le imponía más reserva que nunca y que se proponía consagrarse a la educación de sus hijos. Tenía 4, 3 de ellos muchachos. Lady Whitney solamente recibía en su casa a algunos amigos en los cuales tenía toda la confianza. Uno era disraelí, que iba a verla casi cotidianamente al salir del Parlamento y que le escribía como a Lady Bradford, cartas tiernas, extravagantes y melancólicas. Cuando Lord Whitney murió, se creyó que ella no tardaría en volver a casarse. Nada de eso. Pensaba que sus hijos serían menos felices si les daba un padrastro. Vióse animada en la aceptación de la viudez por el ejemplo y los consejos de la reina. Imposible saberlo. En todo caso, rehusó los nombres más sonoros y los hombres más brillantes. Lady Whitney no iba lejos de los 40 cuando sus íntimos comenzaron a notar las asiduidades de un joven teniente, gran deportista, querido por todos, porque era un fusil maravilloso y un jinete espléndido. Se llamaba Ted Grove. Tenía 15 años menos que ella, y cualquier otra mujer en aquellos tiempos victorianos habría sido criticada por semejante elección, pero Lady Whitney había adquirido con su conducta derecho a todas las audacias. Se creyó que su interés por el joven era puramente maternal. Una vez más la gente se engañó. La verdad es que aquellas dos personas se querían con pasión. Sí, Eduardo me ha contado a menudo cómo, al recibir del War Office la oferta de un puesto en el Sudán, Lady Whitney le suplicó aceptase. ¿Para qué quedarse? Le dijo, no me casaré contigo porque mis hijos me reprocharían pronto haberles dado un padrastro de su edad. Tú mismo dentro de unos años lamentarías haber atado tu vida a la de una vieja. Que te quiero, no puedo dudarlo, pero es precisamente porque te quiero por lo que deseo librarte de mí. Ese puesto es uno de los más brillantes que pueda obtener un oficial de tu graduación. No te perdonaría si lo rechazaras. Cuando vuelvas, sin duda habré perdido el último destello de esa falsa juventud que te ilusiona. Lo mismo habrá sido transformado por los peligros y por las responsabilidades. Entonces podremos volver a vernos impunemente, pero debes partir enseguida. En ese punto el coronel Parker consultó el reloj e, interrumpiendo a su mujer, dijo riendo: si hemos de partir teníamos que dar a Grove un cuarto de hora y se marchó hace ya 20 minutos. Vamos, continuarás tu narración por el camino. Seguimos otra vez los senderos hasta el terreno de golf. Era un día entre semana y el campo estaba desierto. En el horizonte Whitney House brillaba entre los grandes árboles cual un castillo de cuento de hadas. Mientras andábamos bajo un sol bastante vivo, la señora Parker continuó: Jack le explicaría mejor que yo cuál era la situación de las tropas inglesas en el Sudán antes de la victoria de Kitchener, pero los detalles importan poco para nuestra historia. Lo que debe saberse, y usted ciertamente se acuerda de ello, es que toda la región al oeste del Nilo y más allá de Khartoum ofrecía entonces serios peligros. Se hallaba recorrida por agitadores fanáticos y era además mal conocida.
Corría la época en que las grandes potencias europeas se disputaban los fragmentos de África como niños egoístas y ávidos. Las tierras del Sudán eran codiciadas a la vez por su país, por el nuestro y hasta por Bélgica, a la cual creo cedimos por tratado una provincia que por otra parte no nos pertenecía. Grove, con un puñado de hombres, fue encargado de ocupar un reino casi tan vasto como Escocia, misión tanto más difícil cuanto que solo era semioficial. Gladstone gobernaba Inglaterra y Gladstone se sintió sinceramente hostil a la política imperialista. Pero un gobierno no es siempre homogéneo. Algunos ministros consideraban necesario evitar un avance francés que habría cortado las comunicaciones de Egipto con el África del Sur. Y poco después, realmente, la misión de Marchand demostró el acierto de esos ministros. Uno de tales disidentes había hecho confiar al joven Grove una misión voluntariamente mal definida, y acaso Lady Whitney no fuese ajena a la elección del encargado de cumplirla, pues se la tenía por influyente, tanto por su amistad con la reina como por el número y calidad de sus admiradores en las dos cámaras. Las instrucciones de Grove fueron verbales y dadas personalmente por el ministro. Ya verá cómo este punto no carece de importancia. Hemos de desviarnos algo a la derecha, Jack, para evitar el césped del séptimo hoyo. Transcurrieron 2 años. Al comienzo, Lady Whitney recibía una tierna carta de Grove a la semana. Luego él se internó en tierras desconocidas y las cartas se hicieron raras. Un día el Times publicó una breve noticia de 10 líneas, según la cual la columna del capitán Grove había sido víctima de una emboscada cerca de Tawaisha, emboscada en la cual resultaron muertos 4 soldados y el teniente Winkler, mientras los supervivientes, refugiados en el poblado de Fogo, que habían fortificado a toda prisa, se hallaban asediados por las bandas del rebelde Zobeir. Estas noticias habían sido llevadas a Khartoum por un soldado disfrazado de indígena y el cual, gracias a su conocimiento del árabe, pudo llegar a aquella ciudad. El mensaje que Grove anunciaba poseer víveres y municiones para 2 meses, pero este mensaje tenía ya 3 semanas. La situación de aquellos hombres parecía desesperada. A fin de comprender la continuación de la historia, debe recordar lo que le he dicho acerca del gobierno de Gladstone. El propio Gladstone, hostil a toda conquista, hablaba de los fanáticos sudaneses como si fueran pacíficos electores del Partido Liberal, pero a su lado había, ligados a él por el matiz político, más en el fondo de su corazón, enemigos de su doctrina, otros ministros más imperialistas que nunca lo fuera Lord Beaconsfield. Jack dirá que hago mal criticando delante de un francés la política de mi país. Lo que quiero expresar no es una crítica, al contrario, es un rasgo que admiro en ciertos de nuestros hombres de Estado, pero que de todos modos es un rasgo cruel. Helo aquí. Más de una vez en el curso del siglo XIX, los gobiernos ingleses han lanzado a peligrosas aventuras a individuos sacrificados de antemano. Si el asunto salía bien, se les recompensaba y se anexionaban los territorios conquistados por su locura. Si salía mal y hacía gritar demasiado alto a Europa, les desautorizaban y abandonaban a su suerte. Esto puede parecer duro, repito, pero el bien del imperio constituía entonces la ley suprema. Y las demás naciones, la suya, también estaban contra Inglaterra, y es un honor que Inglaterra encontrará siempre hombres prontos a jugar a ese juego terrible. A los ojos del ministro que concibió la expedición, prefiero no nombrarle. El joven Grove era uno de esos peones avanzados sin gran esperanza en el tablero africano. Tan pronto como el jugador, al hablar ante el gobierno de una expedición de socorro, vio que Gladstone se enfurecía y oyó caer sobre la mesa aquella mano vigorosa bajo la cual se derrumbaban los árboles de Hawarden,
y proclamar que no enviaría ni un solo pelotón contra honrados ciudadanos sudaneses que defendían la libertad de su país, supo que la partida estaba perdida y se resignó a abandonar al capitán Grove, sus 3 oficiales y algunos soldados. Lo malo para el jugador fue que una mujer había leído la noticia del Times, una mujer muy enterada de los secretos de Estado, que no ignoraba el horrible resultado de un cautiverio en manos de los derviches y que estaba decidida a salvar de todo suplicio al capitán Grove. No sé si puede usted imaginar hasta qué punto resulta difícil y peligroso para una dama tan conocida y tan irreprochable como Lady Whitney, en plena mojigatería victoriana, el intervenir en favor de un hombre joven conocido por ser íntimo suyo. Entre ustedes, en Francia, es raro que un drama sentimental ponga fin bruscamente y sin remedio a la vida social de una persona. Aquí, incluso hoy en estos días de posguerra, en que se atreven a escribirlo todo y decirlo casi todo, no creo que un hombre de Estado gravemente comprometido en un proceso de divorcio pudiera continuar en el poder. Imagine, pues, cuál debía de ser la severidad de los victorianos. Hubo jefes de partido como Dilke o Parnell que no sobrevivieron socialmente a un escándalo. En cuanto a las mujeres, un escándalo las transformaba en muertas en vida. No creo, por otra parte, que la vida de los victorianos fuera más moral, pero sus actos eran más secretos y ay de quien dejaba descubrirlos. Le digo todo esto para hacerle comprender que Lady Whitney, al intervenir, se arriesgaba a perderse a los ojos de la reina, de la corte y de sus propios hijos, mas apenas conoció la decisión recaída, hizo pedir una entrevista al jugador. La recibió. Nadie sabe lo que ocurrió ese día entre aquellos 2 seres, el ministro, político de gran clase, frío, cortés, pero le he dicho que no lo nombraría y por lo tanto no debo describirlo. Lady Whitney, muy firme, mirando al hombre con sus ojos azules, que sabían ser duros. Grove cuenta que se habló de la razón de Estado, de cierta conversación sostenida en Whitney House, de la cual existía un acta de una soberana que deseaba ver su nombre respetado hasta más allá de los 20 grados de latitud norte del poderoso director de un periódico, hombre muy afecto a Lady Whitney, y por fin de un documento que sería hecho público si no salvaban la expedición. Sin duda, cada uno de los interlocutores midió la fuerza del otro. El ministro, orador consumado, debió pintar el escándalo público y sus consecuencias. La mujer debió ponerse rígida para no dejarle ninguna esperanza y hacerle comprender claramente su decisión de ir hasta el final. Debe añadirse, para ser completo, interrumpió el coronel Parker, que el ministro en el fondo de su corazón no era hostil, pues él mismo el día antes intentó obtener la expedición de socorro y no cedió sino ante la oposición del gobierno. Sin duda, al escucharla pesaba el valor de aquella nueva aliada y se preguntaba si sería bastante poderosa para doblegar un gobierno. En fin, prosiguió la señora Parker, fuese cual fuese el tema exacto, esta conversación pareció bastante interesante al jugador para ir, apenas marchó su visitante, a ver al primer ministro y amenazarle con una ruidosa dimisión si no se daban órdenes inmediatas a El Cairo de socorrer a Grove. Era uno de esos momentos en los cuales el equilibrio de los partidos es inestable y una sola dimisión puede hacer necesarias elecciones en circunstancias muy desfavorables. Me reprocharía a mí misma insinuar que la política de un gobierno puede obedecer a móviles tan vilmente utilitarios. Sin embargo, unos días después partían de Khartum varias lanchas bien armadas, lo cual, entre otras consecuencias, trajo la liberación de Grove, el furor del Mahdi y, tal vez más tarde, la muerte de Gordon. Grove regresó a Londres hecho un héroe. El gran jugador, que era asimismo un jugador limpio, le hizo dar la medalla de la Orden de Servicios Distinguidos, condecoración extraordinaria para un capitán de 30 años.
La sociedad buscó entre las muchachas presentadas aquella temporada cuál tomara el nombre del valeroso oficial. Las chicas le asediaban. El War Office y el gobierno de la India se lo disputaron. Fue, pero hele ahí, mírale, Jack, ha abierto la puertecilla del vergel. Entonces termina pronto. Quiero saber el final de la historia. ¿Se casó en efecto con una de las muchachas presentadas aquella temporada? ¿Permaneció fiel a Lady Whitney? Le es fiel desde hace 45 años, aunque ella no ha querido casarse con él. Iba a hacerle otra pregunta, mas Sir Eduardo Grove estaba demasiado cerca de nosotros. Por fin, dijo, han andado ustedes más despacio que yo. Es que la pierna de Parker vuelve a dolerle. Lady Whitney les espera en el parque. Ya verá, prosiguió hablando hacia mí, ya verá qué hermosa es. Admiré el entusiasmo juvenil de su voz. Tenía el aire tímido y encantado de un adolescente que presenta a su novia a unos amigos. La señora Parker me miró sonriente. Traspusimos la puertecilla y después de haber atravesado lentamente el vergel, recorrimos una admirable avenida de tiros. A la mitad encontramos a una anciana dama muy erguida, fina y grácil, con uno de esos anchos sombreros de paja que se veían en los cuadros de Winterhalter. Apoyábase en un bastón muy bajo. Su vestido negro estaba sembrado de florecillas blancas. Andaba lentamente, pero con un aire de autoridad y nobleza que la habrían hecho notar entre todas. Su voz era clara. Al decirle que yo era francés, me habló del emperador Napoleón III, de Galifet, muy amigo suyo, y luego de Guillermo II. Era, me dijo, un chiquillo insoportable. Cómo fastidiaba al pobre rey Eduardo. ¿Conoció usted mucho al rey Eduardo?, pregunté. Si le conocí mucho, repitió con sorpresa. Le conocí desde siempre. Le enseñé a bailar. Era muy aplicado. Contaba 1, 2, 3, 1, 2, 3 en voz alta. Luego, aprovechando que el general Grove se alejó algo de nuestro grupo para enseñar un árbol a la señora Parker, se inclinó un momento hacia mí. ¿Ha hablado con Ted?, me dijo. ¿Verdad que es inteligente? Ah, hoy ya no hay hombres como él. Ella, a su vez, profirió esta frase con entusiasmo juvenil, mirando con mayor osadía su rostro enmarcado de blanco. Vi que su belleza no había muerto y que sus ojos azules, algo duros, fulguraban. Lady Whitney, dijo la señora Parker, a mi parecer debería usted podar sus tilos.